Un día antes de un viaje familiar, mi hijo me dijo que no habría lugar para mí. Llevó a 42 personas, incluyendo empleadas, tíos lejanos y hasta el perro. Decidí no decir nada. En su lugar tomé una decisión. Al cuarto día, me llamó desesperado. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Josefina y tengo 63 años. Durante las últimas 5 décadas de mi vida, cada decisión que tomé giró en torno a una sola persona, mi hijo Francisco. Pero el martes pasado, mientras lavaba los platos después del desayuno, algo se rompió dentro de mí de una manera que no sabía que era posible. Francisco había llegado temprano esa mañana, lo cual ya era inusual. A los 38 años, rara vez me visitaba sin un motivo específico. Se sentó en la mesa de la cocina, tamborileando los dedos contra la superficie de madera mientras yo terminaba de secar las tazas. «Mamá, tenemos que hablar sobre el viaje de este año», dijo sin levantar la vista. El viaje anual a la casa de playa había sido una tradición familiar durante los últimos 15 años. Cada verano, toda la familia extendida se reunía por una semana en la propiedad que había pertenecido a mis padres. Yo siempre había sido la coordinadora, la que organizaba los menús. Se aseguraba de que hubiera suficientes toallas, compraba los ingredientes para las comidas favoritas de todos. «Por supuesto, mi amor. ¿Qué necesitas que prepare esta vez?», pregunté, girándome hacia él con una sonrisa. Francisco finalmente me miró, pero había algo frío en sus ojos que no había visto antes. «En realidad, mamá, este año va a ser diferente. Hemos decidido rentar un autobús para todos. Será más divertido, como una excursión grupal». Mi corazón se llenó de emoción. Sonaba maravilloso. «Qué buena idea, hijo. ¿Cuándo salimos?». «Bueno». Francisco se aclaró la garganta incómodamente. «Ahí está el problema. El autobús tiene capacidad limitada y ya confirmamos a 42 personas. No hay espacio para ti». Las palabras tardaron varios segundos en registrarse en mi cerebro. Dejé caer la taza que estaba secando. Se estrelló contra el piso de la cocina, fragmentándose en pedazos que se esparcieron por todas partes, exactamente como se sintió mi corazón en ese momento. «No entiendo», susurré, mirando los fragmentos de porcelana a mis pies. 42 personas, pero no hay espacio para mí. Francisco se levantó rápidamente, claramente incómodo. «Mira, mamá, es que este año queremos que sea más dinámico. Ya sabes, con gente más joven, más energía. Tú estarías más cómoda aquí, en casa». Me agaché lentamente para recoger los pedazos de la taza rota, principalmente para que él no viera las lágrimas que comenzaban a formarse en mis ojos. «¿Quién va exactamente, Francisco?». Escuché cómo sacaba un papel de su bolsillo. «Bueno, obviamente Beatriz y yo, mis primos Roberto y María con sus familias, el tío Joaquín, aunque apenas lo vemos una vez al año, los Ramírez del trabajo de Beatriz, aunque creo que ni siquiera los conoces, Sandra, la empleada doméstica, porque alguien necesita ayudar con la limpieza, Patricia, que ayuda con el jardín los sábados, algunos compañeros míos de la oficina, y sí, también va Bruno». «¿Bruno?», pregunté, todavía agachada entre los fragmentos. «El perro de los Ramírez. Es parte de la familia, ya sabes». Me quedé paralizada. El perro de personas que ni siquiera conocía tenía un lugar en el viaje familiar, pero yo no. La mujer que había organizado cada uno de estos viajes durante 15 años, que había cocinado miles de comidas para esta familia, que había limpiado vómito de niños enfermos, que había prestado dinero cuando Francisco lo necesitaba, que había cuidado a cada miembro de esta familia cuando estuvo enfermo. «Mamá, no te pongas así». Francisco suspiró con impaciencia. «Es solo una semana. Además, necesitas tiempo para ti. Siempre estás tan ocupada cuidando de todos nosotros». Me levanté lentamente, sintiendo cómo cada uno de mis 63 años pesaba sobre mi columna vertebral. «¿Tiempo para mí?». «Exacto. Puedes relajarte, ver esas novelas que te gustan, dormir hasta tarde. Será como vacaciones para ti también».
Miré a mi hijo, este hombre que había sido el centro de mi universo desde que nació, y por primera vez en décadas realmente lo vi. Vi la manera en que evitaba mi mirada, cómo sus dedos tamborileaban impacientemente contra su pierna, cómo revisaba su reloj como si mi reacción fuera una inconveniencia en su horario. ¿Ya le dijiste a todos que no voy?, pregunté con voz calmada. Francisco asintió. Beatriz pensó que sería mejor así, para evitar, ya sabes, situaciones incómodas. Beatriz. Por supuesto que había sido idea de mi nuera. Desde que Francisco se casó con ella hace 8 años, había notado cómo gradualmente me había ido empujando hacia los márgenes de la vida de mi hijo. Primero fueron las cenas familiares que se mudaron de mi casa a la suya. Luego las decisiones importantes que dejé de saber hasta después de que ya estaban tomadas. Y ahora esto. Entiendo. Fue todo lo que pude decir. Francisco pareció aliviado. Sabía que lo entenderías, mamá. Eres la mejor. Se acercó y me dio un beso rápido en la mejilla, el tipo de beso que das cuando tienes prisa y quieres salir de una situación incómoda. Nos vamos mañana por la mañana temprano, así que probablemente no nos veas partir. Y así, sin más ceremonia, sin más explicación, se fue. Escuché su auto arrancando en la entrada, el sonido alejándose hasta desaparecer completamente, dejándome sola en mi cocina con los fragmentos de la taza rota a mis pies. Me quedé parada ahí durante no sé cuánto tiempo, procesando lo que acababa de pasar. Durante 50 años había sido madre soltera. Cuando Francisco tenía 6 meses, su padre decidió que la paternidad no era para él y simplemente desapareció una mañana. Nunca más supe de él. Nunca envió dinero, nunca preguntó por su hijo. Así que fui madre y padre para Francisco. Trabajé 2 empleos para asegurarme de que nunca le faltara nada. Cancelé citas, rechacé pretendientes, pospuse mis propios sueños porque Francisco necesitaba zapatos nuevos, clases de fútbol, una computadora para la escuela. Cuando otros niños tenían padres en sus graduaciones, yo estaba ahí. Cuando Francisco se enfermaba en medio de la noche, yo era quien lo cuidaba. Cuando necesitaba ayuda con la tarea, cuando tenía el corazón roto por alguna novia, cuando necesitaba dinero prestado para el enganche de su casa, siempre fui yo. Y ahora, a los 63 años, descubría que todo ese sacrificio, todo ese amor incondicional, se reducía a esto. No hay espacio para ti en el autobús, pero hay espacio para el perro de unos desconocidos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no. Todas las veces que había puesto las necesidades de Francisco antes que las mías. Todas las veces que había justificado su comportamiento, diciéndome a mí misma que era normal, que los hijos crecen y se independizan. Pero esto no era independencia. Esto era crueldad. A las 6 de la mañana siguiente, escuché el rugido del motor de un autobús afuera de mi casa. Me levanté y miré por la ventana. Era enorme, de esos que usan para excursiones escolares. Vi a Francisco supervisando mientras cargaban las maletas. Beatriz dirigía la operación como si fuera una comandante militar, señalando dónde debía ir cada cosa. Y luego comenzaron a subir. Los conté, 1, 2, 3, hasta llegar a 42. Vi caras familiares y otras que nunca había visto en mi vida. Vi a Sandra, mi antigua empleada doméstica, subir con una sonrisa. Vi al tío Joaquín, quien no me había dirigido la palabra en 2 años después de una discusión sobre política. Vi a los Ramírez con su perro Bruno. 42 personas subieron a ese autobús. 42 personas que Francisco consideró más importantes, más necesarias, más valiosas que su propia madre. Francisco miró hacia mi ventana una vez, brevemente. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Yo esperaba. No sé qué esperaba. ¿Una despedida? ¿Un gesto de culpabilidad? ¿Una última oportunidad de cambiar de opinión? Pero él simplemente apartó la mirada y subió al autobús. Los vi partir. Ese autobús lleno de gente que se iba de vacaciones con mi familia, a la casa que había pertenecido a mis padres, financiado con dinero que yo había ahorrado durante años para estos viajes familiares. Cuando el autobús desapareció de mi vista, algo dentro de mí cambió para siempre.
No fue dolor, aunque dolía. No fue tristeza, aunque me sentía devastada. Fue algo más profundo, más permanente. Fue el despertar de una mujer que había pasado toda su vida siendo lo que otros necesitaban y que acababa de descubrir que ya no tenía que seguir haciéndolo. Los primeros 2 días después de que se fueron los más silenciosos de mi vida. No me había dado cuenta de cuánto ruido hacía mi teléfono constantemente. Francisco llamando para preguntarme si había visto sus llaves, Beatriz pidiendo la receta de mi sopa de pollo, vecinos preguntando si podía cuidar a sus hijos por unas horas porque sabían que me encantaba estar ocupada. Ahora el silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de la cocina que mi madre me había regalado hace 30 años, el sonido de mis propios pasos en la casa vacía. El primer día traté de mantenerme ocupada. Limpié habitaciones que ya estaban limpias, reorganicé los armarios, até el jardín que ya estaba perfecto. Pero el segundo día, cuando me levanté y me di cuenta de que no tenía nada urgente que hacer, ninguna crisis familiar que resolver, ninguna comida que cocinar para alguien más, me senté en mi sillón favorito y por primera vez en décadas simplemente existí. Fue aterrador. Durante 50 años, mi identidad había estado completamente envuelta en ser la madre de Francisco, Josefina, la que siempre está disponible, Josefina, la que nunca dice que no, Josefina, la que resuelve todos los problemas. Sin esa función, ¿quién era yo realmente? El tercer día decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses: organizar el ático. Había cajas y cajas de recuerdos acumulados durante décadas, y siempre había excusas para no enfrentarlos. Francisco necesitaba ayuda con algo, o había una emergencia familiar, o simplemente estaba demasiado cansada después de cuidar de todos. Subí las escaleras hacia el ático, sintiendo cómo mis rodillas protestaban con cada escalón. La luz que se filtraba por la pequeña ventana creaba rayos dorados llenos de polvo que danzaban en el aire. Me senté en el piso de madera y abrí la primera caja. Fotografías, miles de ellas. Francisco de bebé, Francisco en su primer día de escuela, Francisco en cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante de su vida. Yo aparecía en muy pocas, siempre era la que tomaba las fotos. Cuando aparecía, era en los márgenes, sonriendo pero claramente agotada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir cuidando a mi hijo enfermo o trabajando en mis empleos de tiempo parcial. En una fotografía, Francisco tenía unos 7 años y estaba parado junto a su bicicleta nueva. Yo recordaba ese día perfectamente. Había trabajado turnos extra durante 3 meses para poder comprarle esa bicicleta. En la foto, él sonreía radiante, pero yo no estaba en ella. Estaba detrás de la cámara como siempre. Seguí revolviendo entre los recuerdos hasta que encontré algo que me hizo detenerme. Un sobre manila grueso con mi nombre escrito en la letra de mi difunto padre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos. Muchos documentos. Escrituras, contratos, estados de cuenta bancarios que databan de hace 5 años. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras leía. Mi padre, que había muerto hace 6 años, había dejado algunas propiedades pequeñas en mi nombre, un terreno en las afueras de la ciudad, una pequeña casa que rentaba. Según los documentos, estos bienes generaban un ingreso mensual de aproximadamente $1,200, dinero que nunca había visto. Mi respiración se volvió superficial. ¿Cómo era posible que no supiera nada de esto? Busqué más entre los papeles hasta encontrar una carta de un abogado dirigida a Francisco, fechada hace 4 años. La abrí con manos temblorosas. Estimado señor Francisco Ruiz, como acordamos en nuestra reunión del martes pasado, procederemos con la transferencia de poderes que me solicitó. Los ingresos generados por las propiedades de su madre, la señora Josefina Ruiz, serán depositados directamente en la cuenta que usted designó, como ella supuestamente solicitó. Sin embargo, debo insistir en que su madre firme personalmente los documentos de transferencia de poderes. Hasta ahora, solo hemos recibido documentos que usted dice que ella firmó, pero necesitamos una reunión presencial para completar el proceso legalmente. Mis manos comenzaron a temblar violentamente.
Seguí leyendo. Adjunto encontrará los estados de cuenta de los últimos 4 años. Como podrá ver, los ingresos han sido consistentes, aproximadamente $1,200 mensuales. Esperamos que estos fondos estén siendo utilizados apropiadamente para el cuidado y bienestar de su madre, como ella especificó en los documentos que usted nos proporcionó. $57,600. Durante los últimos 4 años, Francisco había estado recibiendo $57,600 que me pertenecían por derecho. Me quedé sentada en el piso polvoriento del ático, rodeada de recuerdos de una vida que había dedicado completamente a mi hijo, sosteniendo en mis manos la evidencia de que él había estado robándome durante años. Recordé todas las veces en los últimos 4 años que había tenido dificultades económicas, cuando mi auto se descompuso y tuve que pedir dinero prestado para repararlo, cuando necesité tratamiento dental y pospuse la cita durante meses porque no podía pagarlo, cuando Francisco me pidió que lo ayudara con el enganche de su casa nueva, y yo vendí las joyas de mi madre para darle $5,000. Mientras tanto, él estaba recibiendo mi dinero cada mes. Busqué más en las cajas, ahora con un propósito diferente. Encontré más cartas del abogado, cada una más insistente que la anterior, pidiendo que yo firmara personalmente los documentos. La última carta, de hace 2 años, decía que debido a que no había podido obtener mi firma personal, los depósitos se habían suspendido y los fondos estaban siendo retenidos en una cuenta de fideicomiso hasta que se resolviera la situación legal. Eso significaba que durante los últimos 2 años había aproximadamente $29,000 esperándome en alguna cuenta bancaria. Pero Francisco nunca me había dicho nada de esto. Nunca mencionó a mi padre, nunca mencionó las propiedades, nunca mencionó el dinero. Y cuando necesité ayuda económica, me hizo sentir como si fuera una carga. Escuché mi teléfono sonando desde abajo, y por un momento mi corazón saltó, como siempre lo hacía cuando Francisco me llamaba. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, en lugar de correr a contestar, me quedé sentada en el ático, rodeada de la evidencia de su traición. El teléfono dejó de sonar, luego empezó a sonar otra vez, y otra vez. Finalmente, bajé las escaleras lentamente. En la pantalla decía, Francisco, 6 llamadas perdidas. Había también 3 mensajes de texto. Mamá, contesta el teléfono. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Mamá, ¿por qué no contestas? Por primera vez en mi vida, no corrí a resolver cualquier crisis que Francisco estuviera enfrentando. En lugar de eso, me serví una taza de café y me senté a pensar. Durante 4 años, mi hijo había estado interceptando dinero que me pertenecía. Había falsificado mi firma en documentos legales. Había mentido sobre las propiedades de mi padre. Y lo había hecho mientras yo luchaba económicamente, mientras le prestaba dinero de mis ahorros, mientras me preocupaba por ser una carga financiera para él. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Mamá, gracias a Dios. La voz de Francisco sonaba tensa, casi desesperada. He estado tratando de localizarte toda la mañana. Estaba ocupada, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mira, mamá, tengo un pequeño problema y necesito tu ayuda. Resulta que hay unos documentos que necesito que firmes. Es sobre unas propiedades que el abuelo dejó, cosas legales aburridas, pero el abogado dice que necesita tu firma personal para resolver todo el papeleo. La audacia me quitó el aliento. Después de 4 años de robarme, ahora me llamaba fingiendo que acababa de descubrir las propiedades, tratando de engañarme para que firmara documentos que legalizarían su robo. ¿Qué tipo de propiedades?, pregunté, decidiendo ver hasta dónde llegaría con su mentira. No estoy seguro de los detalles, mamá. Ya sabes cómo son estas cosas legales, muy complicadas. Pero el abogado dice que si no resolvemos esto pronto, podríamos perder todo. ¿Puedes venir a la oficina mañana? Yo paso por ti. Francisco, dije lentamente, ¿estás diciendo que recién te enteraste de estas propiedades? Hubo una pausa muy larga. Sí, mamá. El abogado me llamó esta mañana. Aparentemente ha estado tratando de contactarnos durante años. Durante años. Esa parte al menos era verdad. ¿Y nunca recibiste cartas de él?
¿Nunca supiste nada sobre ingresos de renta de estas propiedades? Otra pausa larga. No, mamá. ¿Por qué preguntas eso? Cerré los ojos y sentí algo que no había sentido en décadas. Una furia fría y clara que me recorrió como electricidad. No era la rabia explosiva que había sentido cuando era más joven. Era algo diferente, algo más peligroso. Era la furia de alguien que finalmente había despertado. Solo tenía curiosidad, respondí. Hablaremos cuando regreses de tu viaje. Pero mamá, esto es urgente. Colgué el teléfono. Mi hijo, el centro de mi universo durante 50 años, acababa de intentar estafarme en mi propia cara. Y había sido tan arrogante, tan seguro de que yo era demasiado tonta o demasiado confiada para darme cuenta. Me quedé sentada en la cocina, rodeada del silencio que ya no me daba miedo, y por primera vez en mi vida comencé a planear algo que no tenía nada que ver con cuidar de mi familia. Comencé a planear cómo recuperar mi vida. El jueves por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez en décadas, no me levanté pensando en qué necesitaría Francisco hoy o qué emergencia familiar tendría que resolver. Me levanté pensando en mí. Después de desayunar, llamé al bufete de abogados, cuyo nombre aparecía en todas esas cartas que había encontrado en el ático. La secretaria me dijo que el licenciado Morales podría recibirme esa misma tarde. «Señora Ruiz», dijo el licenciado Morales cuando entré a su oficina. «He estado esperando esta reunión durante años». Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una expresión que mezclaba alivio con preocupación. Su oficina estaba llena de libros legales y tenía fotografías de su familia en el escritorio. Me recordó a mi difunto padre. «Licenciado, necesito entender exactamente qué ha estado pasando con la herencia de mi padre». Se acomodó en su silla y abrió un expediente grueso con mi nombre en la portada. Su padre, que en paz descanse, le dejó 2 propiedades. Una casa pequeña en la calle Morelos, que ha estado rentada durante los últimos 8 años, y un terreno comercial en las afueras que también genera ingresos por renta. Sacó varios documentos y los extendió sobre su escritorio. Los ingresos combinados han sido muy estables, aproximadamente $1,200 mensuales. Cuando su padre murió hace 6 años, estos ingresos debían ser transferidos directamente a usted. Pero nunca recibí nada, dije, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente. Exacto. Hace 4 años, su hijo Francisco se acercó a nosotros con documentos que, según él, usted había firmado. Estos documentos le daban poder legal para manejar sus asuntos financieros y recibir los ingresos en su nombre. El licenciado Morales me mostró una copia de los documentos. Ahí estaba mi nombre, firmado con una caligrafía que se parecía a la mía, pero que claramente no era mía. Mi verdadera firma tenía una pequeña flourish al final que aprendí cuando era niña y que nunca había cambiado. Esta firma no la tenía. Yo insistí en reunirme con usted personalmente para verificar estos documentos, continuó el abogado. Su hijo siempre tenía excusas, que usted estaba enferma, que estaba de viaje, que estaba muy ocupada. Durante 2 años acepté estas excusas y deposité los fondos en la cuenta que él designó. Mi estómago se contrajo. ¿Cuánto dinero estamos hablando? En esos 2 años, aproximadamente $28,800. $28,800, mientras yo vendía las joyas de mi madre para ayudar a Francisco con el enganche de su casa. Pero hace 2 años, continuó el licenciado, me negué a seguir depositando los fondos sin su verificación personal. Desde entonces, el dinero ha estado acumulándose en una cuenta de fideicomiso. Con los intereses, actualmente hay aproximadamente $31,400 esperándola. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. ¿Y Francisco sabía esto? Por supuesto que lo sabía. He enviado múltiples cartas tanto a su dirección como a la de él, explicando la situación. De hecho, él me ha llamado varias veces durante los últimos 2 años, cada vez más insistente, pidiendo que libere los fondos. El licenciado Morales se inclinó hacia adelante, su expresión seria.
Señora Ruiz, debo preguntarle directamente, ¿usted autorizó a su hijo a manejar estos fondos? No, respondí, mi voz ahora más firme. Nunca firmé ningún documento. Nunca supe que existían estas propiedades hasta anteayer. Asintió lentamente. Entonces tenemos un problema serio. Lo que su hijo hizo constituye falsificación de documentos y apropiación indebida de fondos. Son delitos graves. Salí de la oficina del abogado con copias de todos los documentos y una comprensión completamente nueva de quién era realmente mi hijo. No solo me había robado durante años, sino que había falsificado mi firma y había mentido sistemáticamente a profesionales legales. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos en mi mesa de la cocina, mi teléfono sonó. Francisco otra vez. Mamá, ¿ya pensaste en lo que hablamos ayer? Necesitamos resolver ese asunto legal. La frialdad en mi propia voz me sorprendió. Sí, Francisco. Ya me reuní con el licenciado Morales esta tarde. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración rápida y tensa. ¿Hablaste con Morales? Su voz sonaba diferente ahora, menos segura. Sí. Me explicó todo sobre las propiedades de mi padre, sobre los ingresos que has estado recibiendo durante 4 años y sobre los $31,400 que están esperándome en una cuenta de fideicomiso. Otra pausa larga. Cuando Francisco habló de nuevo, su tono había cambiado completamente. Ya no era el hijo que me pedía un favor. Era alguien que había sido descubierto. Mamá, puedo explicar todo. Lo que pasó fue... Lo que pasó, lo interrumpí, es que falsificaste mi firma, robaste mi dinero y has estado mintiéndome durante años. No es robo, explotó. Soy tu hijo. Todo lo que tienes va a ser mío eventualmente de todas formas. Solo estaba manejando el dinero por ti. ¿Manejando el dinero por mí? Mi voz subió de tono. Francisco, durante estos 4 años he luchado económicamente. Vendí las joyas de mi abuela para prestarte dinero. Pospuse tratamientos médicos porque no podía pagarlos. ¿Y tú estabas manejando mi dinero? Mamá, tú no entiendes de finanzas. Yo lo invertí, lo hice crecer. ¿En qué lo invertiste, Francisco? Silencio. ¿En qué lo invertiste? Repetí, esta vez con más fuerza. Bueno, algunas inversiones no salieron como esperaba. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y furia que me quemaba por dentro. Lo perdiste, ¿verdad? Perdiste mi dinero. No todo, dijo rápidamente. Todavía tengo algunos miles, y si me das acceso a la cuenta de fideicomiso, puedo recuperar todo. Tengo una oportunidad de inversión segura que... Colgué el teléfono. Me quedé sentada en mi cocina, rodeada de documentos que probaban la traición de mi hijo, y por primera vez entendí la magnitud de lo que había perdido. No solo dinero, aunque eso dolía. Había perdido 4 años de seguridad financiera. Había perdido la tranquilidad de saber que tenía un respaldo económico. Había perdido la dignidad de no tener que pedir dinero prestado para emergencias médicas. Pero más que eso, había perdido la ilusión de que mi hijo me amaba de la manera que yo lo amaba a él. El teléfono volvió a sonar. Francisco otra vez. Esta vez no contesté. Siguió sonando. Después llegaron los mensajes de texto. Mamá, no hagas una tormenta de un vaso de agua. Mamá, somos familia. Podemos resolver esto. Mamá, si involucras abogados, esto se va a poner feo para todos. Ese último mensaje me hizo reír. Una risa amarga que no reconocí como mía. ¿Ahora me amenazaba? Al día siguiente, viernes, mientras Francisco todavía estaba de vacaciones en mi casa de playa con 42 personas que eran más importantes que su madre, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Puse mis propias necesidades primero. Regresé a la oficina del licenciado Morales y firmé todos los documentos necesarios para recuperar control completo de mis propiedades y fondos. También le pedí que investigara la posibilidad de recuperar el dinero que Francisco había tomado ilegalmente. Señora Ruiz, me dijo el abogado, usted tiene derecho a presentar cargos criminales contra su hijo. Lo que hizo es falsificación de documentos en primer grado.
Lo pensé por un momento. Parte de mí quería hacerlo. Quería que Francisco enfrentara consecuencias reales por lo que me había hecho. Pero otra parte de mí, la parte que había sido madre durante 50 años, todavía vacilaba. «Déjeme pensarlo», le dije. «Por ahora, solo quiero recuperar mi dinero y asegurarme de que no pueda volver a hacer esto». El abogado asintió. «Entiendo, pero señora Ruiz, permítame darle un consejo. Alguien que puede robar a su propia madre y mentir tan elaboradamente durante años no va a detenerse aquí. Va a intentar manipularla de otras maneras». Sus palabras resultaron ser proféticas. Esa misma tarde, mientras organizaba los documentos que el abogado me había dado, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Entre los papeles había una copia de una solicitud de préstamo que Francisco había presentado 6 meses atrás. Una solicitud para un préstamo de $50,000 usando mi casa como garantía. Mi casa. La casa donde había vivido durante 30 años. La casa que había pagado con mi trabajo. La casa que era lo único de valor real que poseía. La solicitud mostraba mi firma otra vez. La misma falsificación que había visto en los otros documentos. Pero lo que me aterró fue la fecha. La solicitud era de hace 6 meses, pero había una nota del banco diciendo que estaban esperando documentos adicionales. Francisco no solo me había robado durante años, también estaba tratando de usar mi casa para obtener dinero que nunca podría pagar. Si esa solicitud de préstamo se aprobaba, y si Francisco no podía pagar, lo cual era casi seguro considerando que había perdido mis $28,800, el banco podría embargar mi casa. En un instante, entendí por qué Francisco había estado tan ansioso de que firmara documentos legales. No solo quería legalizar el robo que ya había cometido, también quería que yo firmara documentos que le dieran acceso legal para usar mi casa como garantía para sus deudas. Me senté en mi sillón, sintiendo como si el piso se estuviera desmoronando bajo mis pies. Francisco no solo me había robado mi dinero, estaba tratando de robar mi casa. Estaba tratando de dejarme sin nada. Y lo más horrible de todo, probablemente habría tenido éxito si no me hubiera excluido de ese viaje. Si hubiera seguido siendo la madre obediente y confiada de siempre, habría firmado cualquier documento que él pusiera delante de mí sin siquiera leerlo. Al excluirme de las vacaciones familiares, Francisco inadvertidamente me había dado el tiempo y la soledad necesarios para descubrir la verdad. Su crueldad había sido mi salvación. Esa noche, por primera vez en días, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque finalmente sabía exactamente con quién estaba lidiando. Y sabía que ya era hora de que mi hijo aprendiera con quién estaba lidiando él. El sábado por la mañana, exactamente 4 días después de que Francisco me excluyera de las vacaciones familiares, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. El nombre en la pantalla me hizo sonreír con una satisfacción fría que nunca había sentido antes. Francisco. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. ¿Mamá? Su voz sonaba desesperada, casi frenética. Gracias a Dios contestas. Tengo una emergencia. ¿Una emergencia? Pregunté con calma, sirviendo mi café como si fuera cualquier mañana normal. ¿Qué tipo de emergencia? Es complicado. Necesito que vengas al banco el lunes por la mañana. Hay unos papeles que necesitas firmar urgentemente, o vamos a perder. Bueno, es muy complicado de explicar por teléfono. Me senté en mi mesa de la cocina, con todos los documentos del abogado extendidos frente a mí, incluida la copia de la solicitud de préstamo fraudulenta que Francisco había presentado usando mi casa como garantía. ¿Tiene algo que ver con un préstamo de $50,000? Pregunté con voz suave. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que había colgado. ¿Mamá? Estoy aquí, Francisco. Te pregunté si tu emergencia tiene algo que ver con un préstamo de $50,000 que solicitaste usando mi casa como garantía. Escuché su respiración entrecortada. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de casualidad. ¿Cómo supiste eso? ¿Cómo supiste eso? Repetí, sintiendo que mi propia voz se volvía más fría con cada palabra. Francisco, esa es una pregunta interesante viniendo de alguien que falsificó mi firma en documentos legales. Mamá, escúchame.
No, lo interrumpí. Tú me vas a escuchar a mí. Durante 4 años me has estado robando. Has falsificado mi firma múltiples veces. Has mentido a abogados, bancos y a mí. Y ahora descubro que también has estado tratando de usar mi casa, la casa donde he vivido durante 30 años, como garantía para un préstamo que nunca podrías pagar. No es así, gritó. Todo lo que hice fue para protegerte. Eres una mujer mayor, no entiendes de finanzas complicadas. ¿Protegerme? Mi voz subió de tono. Francisco, mientras tú estabas protegiéndome, yo estaba vendiendo las joyas de mi madre para prestarte $5,000 para el enganche de tu casa. Mientras tú estabas protegiéndome, yo pospuse tratamientos médicos porque no podía pagarlos. ¿Dónde estaba mi protección entonces? Eso es diferente. Ese dinero, yo lo necesitaba para inversiones importantes. ¿Inversiones como las que te hicieron perder mis $28,800? Otro silencio largo. Cuando Francisco habló de nuevo, su tono había cambiado completamente. Ya no era defensivo. Ahora sonaba calculador. Mira, mamá, esto se puede resolver fácilmente. Si vienes al banco el lunes y firmas los documentos, podemos obtener el préstamo. Yo puedo pagar mis compromisos. Y después te pago todo lo que te debo con intereses. La pura audacia de su propuesta me dejó sin palabras por un momento. Francisco, dije finalmente, ¿me estás pidiendo que firme documentos para que puedas robar más dinero mío? No es robo, soy tu hijo. Todo lo que tienes va a ser mío de todas formas. ¿Todo lo que tengo va a ser tuyo? Repetí. Francisco, ¿me estás diciendo que ya consideras que todo mi dinero, mi casa, mis propiedades te pertenecen? Bueno, técnicamente, cuando te mueras. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en la cocina, temblando no de miedo o tristeza, sino de una furia tan pura que me sorprendió. Durante 50 años había criado a este hombre. Le había dado todo, mi tiempo, mi energía, mi dinero, mis sueños. Y él me veía como algo que estaba esperando a que muriera para poder heredar. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Lo ignoré. Siguió sonando cada pocos minutos durante la siguiente hora. Finalmente, desconecté el teléfono de la pared. Ese sábado hice algo que no había hecho en décadas. Me enfoqué completamente en mí misma. Revisé cuidadosamente todos mis documentos financieros, todas mis propiedades, todas mis cuentas bancarias. Hice una lista de todo lo que poseía y todo lo que debía. Lo que descubrí me sorprendió. Sin las emergencias constantes de Francisco, sin los préstamos que nunca me devolvía, sin los gastos de ayudarlo con sus proyectos fallidos, yo estaba en una posición financiera mucho mejor de lo que había pensado. Con los ingresos de las propiedades de mi padre, más mis ahorros, más el dinero que recuperaría del fideicomiso, tenía suficiente para vivir cómodamente durante el resto de mi vida. No rica, pero cómoda, independiente. El domingo por la mañana reconecté el teléfono. Inmediatamente comenzó a sonar. «Mamá, he estado tratando de llamarte durante 24 horas. ¿Dónde has estado?» «En mi casa», respondí calmadamente. «¿Por qué no contestabas el teléfono?» «Porque no quería hablar contigo». Francisco se quedó callado por un momento, claramente no esperando esa respuesta. «Mamá, mira, creo que hubo un malentendido. Podemos resolverlo cuando regrese. Solo necesito que me prometas que no vas a hacer nada drástico antes de que hablemos cara a cara». ¿Cómo qué? ¿Cómo hablar con más abogados o cambiar cuentas bancarias o cosas así? Ah, ahí estaba. Francisco tenía miedo de que yo tomara control de mis propias finanzas antes de que él pudiera manipularme en persona. «Francisco», dije, «tengo 63 años. He estado tomando decisiones durante más tiempo del que has estado vivo. No necesito tu permiso para manejar mi propio dinero». «Ah, pero mamá, sin mí para ayudarte, podrías cometer errores costosos». La ironía era tan absurda que casi me río. El hombre que había perdido $28,800 de mi dinero me estaba advirtiendo sobre cometer errores costosos. «¿Errores como confiar en mi hijo?», pregunté. «Eso no es justo».
¿Sabes que no es justo, Francisco? Que durante 4 años, cada vez que te preocupabas por mí económicamente, cada vez que me preguntabas cómo estaban mis finanzas, cada vez que actuabas como el hijo comprensivo cuando yo no podía pagar algo, tú sabías exactamente por qué estaba luchando económicamente, porque me estabas robando. Yo no te estaba robando, estaba invirtiendo tu dinero. ¿Y dónde está ese dinero ahora, Francisco? Silencio. ¿Dónde están los $28,800 que invertiste? Tuve algunas pérdidas, pero ¿cuánto queda? Bueno, las inversiones a veces tardan tiempo en dar frutos. ¿Cuánto dinero mío queda, Francisco? Una pausa muy larga. Aproximadamente $4,000. $4,000. De 28,800 quedaban 4,000. Ya veo, dije con una calma que no sentía. Así que perdiste $24,800 de mi dinero. Pero puedo recuperarlo. Por eso necesito el préstamo. Tengo una oportunidad de inversión garantizada que... Francisco, lo interrumpí. Voy a colgarte ahora y no voy a contestar cuando vuelvas a llamar. Mamá, espera. Cuando regreses de tus vacaciones, ven a mi casa. Tenemos mucho de qué hablar. Colgué y inmediatamente desconecté el teléfono otra vez. Esa tarde hice algo que había estado posponiendo durante años. Llamé a mi hermana Elena. Elena vivía en otro estado y habíamos perdido el contacto cuando Francisco me convenció de que ella era mala influencia, porque siempre hacía preguntas incómodas sobre su comportamiento. ¿Josefina? Elena sonaba sorprendida de escuchar de mí. ¿Estás bien? Hace años que no hablamos. Estoy bien, le dije. De hecho, estoy mejor de lo que te he estado en años. Pero necesito contarte algo. Le conté todo. Sobre la exclusión del viaje, sobre descubrir el robo, sobre los documentos falsificados, sobre la solicitud de préstamo usando mi casa como garantía. Elena me escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Josefina, dijo finalmente, ¿te acuerdas de lo que te dije hace 8 años en la boda de Francisco? Lo recordaba. Elena me había llevado aparte y me había dicho que Francisco la hacía sentir incómoda, que había algo en la manera en que me hablaba que no le gustaba. Yo había defendido a Francisco, había dicho que Elena no lo entendía. Me acuerdo, admití. Te dije que Francisco te veía como su plan de jubilación, no como su madre. Las palabras dolieron porque ahora sabía que eran verdad. Elena, dije, creo que necesito ayuda. No sé cómo ser la madre de alguien que me ve como una fuente de ingresos. Josefina, la voz de Elena era gentil pero firme. Tal vez es hora de que dejes de ser su madre de la manera que has sido durante 50 años. Tal vez es hora de que seas simplemente una mujer que se respeta a sí misma. Esa noche, por primera vez en décadas, me fui a dormir sin preocuparme por lo que Francisco necesitaría de mí al día siguiente. En lugar de eso, me pregunté qué necesitaba yo. La respuesta vino claramente. Necesitaba protegerme de mi propio hijo. Y por primera vez en mi vida, estaba lista para hacerlo. El lunes por la mañana, una semana exacta después de haber sido excluida del viaje familiar, estaba sentada en mi cocina bebiendo café cuando escuché el auto de Francisco en la entrada. Había regresado de sus vacaciones un día antes de lo planeado. No corrí a la ventana para verlo llegar, como había hecho durante años. No me apresuré a preparar su desayuno favorito. Me quedé sentada exactamente donde estaba, con todos los documentos del abogado organizados sobre la mesa. Francisco no tocó la puerta. Usó su llave y entró como si nada hubiera cambiado. «Mamá, ya regresé», gritó desde la entrada, su voz forzadamente alegre. «¿Dónde estás?» «En la cocina», respondí sin moverme. Lo escuché caminando por la casa, probablemente notando que no había preparado nada especial para su regreso. Cuando entró a la cocina, se detuvo en seco al ver todos los papeles extendidos sobre la mesa. «¿Qué es todo eso?», preguntó, pero por el tono de su voz ya lo sabía. «Documentos», respondí, tomando otro sorbo de café. «Documentos legales que muestran exactamente lo que me has estado haciendo durante años». Francisco se acercó lentamente a la mesa,
sus ojos escaneando los papeles. Vi cómo su cara se puso pálida cuando reconoció las cartas del abogado, las copias de los documentos falsificados, la solicitud de préstamo. «Mamá, ¿puedo explicar todo esto?» «Adelante», dije, gesticulando hacia la silla frente a mí. «Explícame cómo durante 4 años interceptaste dinero que me pertenecía legalmente». Francisco se sentó, pasándose las manos por el cabello. Ya no era el hombre seguro que había entrado a mi casa. Ahora parecía lo que realmente era, alguien que había sido descubierto. «Mira, mamá, cuando el abuelo murió y dejó esas propiedades, yo sabía que tú no entenderías todos los aspectos legales. Pensé que sería más fácil si yo manejaba todo por ti. ¿Más fácil para quién? Para los dos. Para ti porque no tendrías que preocuparte por detalles complicados, y para mí porque podría asegurarme de que el dinero fuera usado sabiamente». Levanté una de las cartas del abogado. «Francisco, esta carta específicamente dice que el licenciado Morales insistió en reunirse conmigo personalmente durante años. ¿Por qué nunca me dijiste que quería hablar conmigo?» Francisco evitó mi mirada. «Porque sabía que te confundirías con toda la jerga legal. Yo podía manejar todo más eficientemente. ¿Y las firmas falsificadas? Yo. Bueno, tú siempre me decías que firmara cosas por ti cuando tenías prisa. Pensé que esto era lo mismo». «Francisco», dije lentamente, «nunca te pedí que firmaras en mi nombre en documentos legales. Eso se llama falsificación, y es un delito». Se enderezó en su silla, y por un momento vi un destello del Francisco arrogante que había entrado a mi casa. «¿Delito? Soy tu hijo. Todo lo que hice fue para ayudarte. ¿Realmente vas a llamar delito a un hijo que trata de proteger a su madre?» «¿Protegerme?» Mi voz se elevó. «Francisco, durante los años que estabas protegiéndome, yo luché económicamente. ¿Te acuerdas cuando mi auto se descompuso hace 2 años y tuve que pedir dinero prestado para repararlo? ¿Te acuerdas cuando pospuse mi cirugía dental porque no podía pagarla? ¿Te acuerdas cuando vendí las joyas de mi madre para prestarte $5,000? Sí, pero mientras yo vendía las joyas de mi abuela, tú tenías acceso a $28,800 de mi dinero. ¿Cómo es eso protegerme?» Francisco se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro de la cocina. «Porque estaba invirtiendo tu dinero. Estaba tratando de hacerlo crecer para ti. No podía decirte sobre cada inversión porque te preocuparías innecesariamente». «¿Y cómo resultaron esas inversiones?» Se detuvo, dándome la espalda. «Francisco, ¿cómo resultaron las inversiones que hiciste con mi dinero?» «Algunas no salieron como esperaba», murmuró. «De $28,800, ¿cuánto queda?» «Ya te dije, aproximadamente 4,000. Así que perdiste $24,800 de mi dinero en inversiones que nunca me consultaste». Se volteó hacia mí, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Desprecio puro. «Sí, perdí dinero. ¿Y qué? Los inversionistas reales toman riesgos. No pueden ganar si no están dispuestos a perder. Pero tú nunca entenderías eso porque nunca has hecho nada más que trabajos pequeños y vivir con miedo». Sus palabras fueron como una bofetada física. Me quedé inmóvil, procesando lo que acababa de decir. «Trabajos pequeños», repetí lentamente. «Mamá, no quise decir». «Francisco, esos trabajos pequeños te criaron. Te dieron comida, ropa, educación. Te compraron tu primera computadora, pagaron tus clases de fútbol, cubrieron los gastos de tu universidad». «Sí, lo sé, y estoy agradecido, pero...» «¿Agradecido?» Me levanté de mi silla. ¿Agradecido? Francisco, si estuvieras agradecido, no habrías falsificado mi firma para robar mi dinero. No es robo. Entonces, ¿qué es? Es administración financiera. ¿Administración financiera sin mi conocimiento o consentimiento? Francisco se quedó callado, respirando pesadamente. Tomé otro documento de la mesa. Explícame esto. Esta solicitud de préstamo por $50,000, usando mi casa como garantía. ¿Esto también es administración financiera? La cara de Francisco se puso completamente blanca. Ibas a usar mi casa,
la casa donde he vivido durante 30 años, como garantía para un préstamo que nunca podrías pagar? Mamá, eso no es lo que parece. ¿Qué es entonces? Es una oportunidad de inversión. Si hubiera funcionado, habría podido pagar el préstamo y darte ganancias además. ¿Y si no funcionaba? Bueno, habríamos encontrado otra manera de pagar. Francisco, si no puedes pagar un préstamo garantizado por mi casa, el banco se queda con mi casa. ¿Entiendes eso? Sí, pero eso no habría pasado porque... ¿Por qué qué? ¿Porque tus inversiones son tan exitosas? ¿Como la que perdió $24,800 de mi dinero? Francisco se sentó pesadamente, poniendo su cabeza entre sus manos. Mamá, estoy en problemas. Debo dinero a algunas personas. Necesito ese préstamo. Finalmente, la verdad. ¿Qué tipo de problemas, Francisco? Problemas de juego, murmuró sin levantar la cabeza. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada encima. ¿Problemas de juego? No es tan grave como suena. Solo tengo algunas deudas que necesito saldar rápidamente. ¿Cuánto debes? Aproximadamente $45,000. $45,000. Mi hijo tenía deudas de juego por $45,000. Había perdido la mayor parte de mi dinero apostando y ahora quería usar mi casa como garantía para un préstamo que usaría para apostar más. Francisco, dije con una calma que no sabía que tenía, ¿usaste mi dinero, los $28,800 de las propiedades de mi padre, para apostar? Silencio. Francisco, ¿apostaste mi dinero? Algunas de las inversiones tenían un elemento de riesgo alto. ¿Apostaste mi dinero? Sí, gritó levantando la cabeza. Sí, aposté tu dinero, pero era para ganar más dinero para los dos. Tenía un sistema, tenía conexiones, sabía cómo ganar. Me senté lentamente, sintiendo como si mi mundo hubiera terminado de colapsar. Durante años había defendido a Francisco contra cualquiera que cuestionara su carácter. Cuando Elena expresaba dudas, cuando vecinos hacían comentarios, cuando yo misma tenía momentos de incertidumbre, siempre había encontrado excusas para él. Pero esto no tenía excusa. Francisco, dije finalmente, quiero que salgas de mi casa. ¿Qué? Quiero que tomes tus cosas y salgas de mi casa. Ahora. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Soy tu hijo. Sí, dije, levantándome de mi silla. Eres mi hijo, y durante 50 años te di todo. Mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi amor, mis sueños, todo. Y tú lo usaste para apostar y mentir y robar. No es robo. Sí, Francisco, es robo, y es mentira, y es traición. Se acercó a mí, y por un momento vi algo desesperado en sus ojos. Mamá, si me ayudas una vez más, prometo que todo cambiará. Prometo que pagaré cada centavo de vuelta. ¿Con qué dinero, Francisco? No tienes trabajo estable. Tienes deudas de $45,000 y acabas de admitir que tienes problemas de juego. Pero tengo un plan. Tu plan requiere que yo arriesgue mi casa, la única seguridad que tengo. Pero mamá, sin tu ayuda, no sé qué voy a hacer. Por primera vez en mi vida, esas palabras no me movieron a la acción. No sentí la urgencia desesperada de resolver sus problemas. En lugar de eso, sentí algo que nunca había sentido hacia Francisco: indiferencia total hacia su crisis autoinfligida. Francisco, dije, caminando hacia la puerta principal, tus problemas ya no son mis problemas. Lo seguí hasta la entrada y abrí la puerta. Sal de mi casa y no regreses hasta que tengas los $4,000 que quedan de mi dinero. Mamá, sal, Francisco. Lo vi caminar hacia su auto, volteándose varias veces como si esperara que yo cambiara de opinión, que corriera tras él, que volviera a ser la madre que siempre cedía. Pero me quedé parada en la puerta hasta que su auto desapareció por la calle. Entonces cerré la puerta, puse el seguro, y por primera vez en 50 años me sentí completamente libre. 6 meses después de cerrar la puerta en la cara de Francisco, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, viendo el atardecer sobre la ciudad mientras bebía una taza de té. El apartamento no era grande, pero era mío.
completamente mío. Los primeros días después de que Francisco se fuera habían sido los más difíciles de mi vida, no por extrañarlo, sino por la magnitud del silencio. Durante 50 años, mi teléfono había sonado constantemente con sus crisis, sus necesidades, sus demandas. De repente, nada. Al principio, ese silencio me aterrorizaba. Me despertaba por las mañanas sin saber qué hacer conmigo misma. ¿Quién era Josefina cuando no era la madre que resolvía problemas? ¿Qué hacía una mujer de 63 años que había pasado toda su vida cuidando a otros? Pero gradualmente, el silencio se convirtió en paz. La primera semana después de la confrontación, Francisco me llamó 17 veces. No contesté ninguna llamada. Después vinieron los mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, necesitamos hablar. Mamá, las personas a las que debo dinero no son pacientes. Mamá, por favor, solo necesito que escuches mi nuevo plan. Mamá, si no me ayudas, podrían lastimarme. Ese último mensaje casi me hizo ceder. Casi. Pero entonces recordé las palabras de mi hermana Elena. Josefina, los adictos al juego siempre tienen una nueva crisis, siempre tienen un nuevo plan y siempre están en peligro mortal si no les das dinero inmediatamente. Después de los mensajes vinieron las visitas. Francisco aparecía en mi puerta a diferentes horas, tocando el timbre insistentemente. Algunas veces traía flores, otras veces traía a Beatriz, quien intentaba convencerme de que Francisco había aprendido su lección y que solo necesitaba una oportunidad más. Nunca abrí la puerta. La tercera semana, Francisco trajo refuerzos. Llegó con su tío Joaquín, el mismo tío que había ido al viaje familiar, pero que no tenía espacio para mí. Los escuché desde mi ventana. «¡Josefina!», gritaba el tío Joaquín. «¡Abre la puerta! La familia necesita hablar contigo». «Francisco es un buen muchacho que cometió errores», le decía a mis vecinos curiosos. «Su madre se está dejando llevar por abogados que solo quieren su dinero». Esa versión de la historia se extendió rápidamente por el barrio. De repente, yo era la madre cruel que había abandonado a su hijo en su momento de necesidad. Algunas vecinas dejaron de saludarme, otras me miraban con lástima, claramente creyendo que había perdido la razón. Solo Elena y el licenciado Morales conocían la verdad completa. «Josefina», me dijo Elena durante una de nuestras llamadas telefónicas nocturnas, «lo que estás viviendo se llama campaña de difamación. Es típico de las personas manipuladoras cuando pierden el control sobre sus víctimas». Al mes de mi confrontación con Francisco, tomé una decisión que había estado evitando. Vendí la casa. Era una casa grande, demasiado grande para una mujer sola, y cada rincón estaba lleno de recuerdos de años de sacrificio no reconocido. Cuando el licenciado Morales me dijo que Francisco había intentado usar la casa como garantía sin mi conocimiento, supe que nunca más podría sentirme segura allí. La venta fue rápida. Con el dinero de la casa, más los fondos recuperados del fideicomiso, más los ingresos de las propiedades de mi padre, tenía suficiente dinero para comprar un apartamento pequeño y cómodo, y aún me sobraba dinero para vivir sin preocupaciones financieras durante el resto de mi vida. Francisco se enteró de la venta cuando llegó a la casa y encontró a los nuevos propietarios mudándose. Según los vecinos, tuvo un colapso completo en la calle. Gritó que yo no tenía derecho a vender su herencia sin consultarle. Amenazó con demandarme. Prometió que me haría pagar por destruir a la familia. Los nuevos propietarios tuvieron que llamar a la policía. Esa noche, Francisco me llamó por última vez. «Mamá», su voz sonaba rota, «¿vendiste la casa?». «Sí», respondí simplemente. «Esa casa iba a ser mía algún día». «No, Francisco, esa casa era mía. Yo la pagué con mi trabajo durante 30 años. Nunca fue tuya. Pero yo soy tu único hijo. Todo lo que tienes debería ser mío». «¿Por qué?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Cómo que por qué? Porque soy tu hijo. Francisco, durante 50 años te di todo. Y tú usaste mi amor para robarme, mentirme y tratar de quitarme mi hogar. ¿Por qué crees que mereces algo más de mí?
¿Por qué? Porque soy tu familia. No, dije con una claridad que me sorprendió. La familia no roba, la familia no miente, la familia no trata de dejarte sin techo. Tú no eres mi familia, Francisco. Eres un extraño que resulta ser mi hijo. Mamá, no puedes decir eso. Sí puedo, y lo estoy diciendo. Colgué el teléfono y cambié mi número al día siguiente. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Decoré mi nuevo apartamento con cosas que me gustaban, no con cosas que habían pertenecido a la familia durante generaciones. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local. Por primera vez en décadas hice amigas. Mujeres de mi edad que tenían sus propias historias, sus propias luchas, sus propios triunfos. Mujeres que no me conocían como la madre de Francisco, sino como Josefina. Elena venía a visitarme una vez al mes, y nuestras conversaciones ya no giraban en torno a los problemas de Francisco. Hablábamos de libros, de viajes que queríamos hacer, de recetas que habíamos descubierto. Hablábamos de nosotras. Durante esos 6 meses, Francisco intentó contactarme a través de otros familiares. Sus primos me escribían cartas pidiendo que perdonara y diera una oportunidad más. El tío Joaquín apareció una vez en mi nuevo apartamento, exigiéndome que actuara como una madre cristiana. A todos les dije lo mismo. Francisco sabía dónde encontrarme si tenía los $4,000 que quedaban de mi dinero. Nunca los trajo. A través de conocidos mutuos, me enteré de que Francisco había perdido su casa, que Beatriz lo había dejado, que estaba viviendo con diferentes amigos, siempre con una nueva historia sobre por qué su madre cruel lo había abandonado. No sentí satisfacción al escuchar esto. Tampoco sentí tristeza. No sentí nada en absoluto. La semana pasada, mientras caminaba por el mercado de los sábados, vi a una mujer joven con un niño pequeño. El niño se había caído y estaba llorando, y la madre lo consolaba con una ternura que reconocí inmediatamente. Era la misma ternura que yo había sentido por Francisco cuando era pequeño. Por un momento, sentí una punzada de pérdida. No por Francisco como era ahora, sino por el niño que había sido una vez. El niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me traía dibujos de la escuela, que me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que me veía como una fuente de ingresos. Y yo había tenido que elegir entre seguir siendo su víctima o empezar a ser mi propia persona. Elegí ser mi propia persona. Esta mañana, mientras desayunaba en mi pequeña cocina soleada, pensé en la mujer que era hace 6 meses. Esa mujer que vivía para las necesidades de otros, que nunca había aprendido a poner límites, que confundía el sacrificio constante con el amor. Esa mujer habría encontrado la manera de justificar el comportamiento de Francisco. Habría vendido su casa para pagar sus deudas de juego. Habría pasado el resto de su vida trabajando para mantener a un hijo que la despreciaba. Pero esa mujer murió el día que Francisco me excluyó de las vacaciones familiares. En su lugar, nació una mujer que sabía que el amor verdadero incluye respeto, honestidad y reciprocidad. Una mujer que entendía que a veces proteger tu propia paz requiere alejar a las personas más tóxicas de tu vida, incluso si esas personas son tus hijos. Ahora, a los 64 años, estoy aprendiendo quién soy cuando no estoy cuidando a nadie más que a mí misma. Estoy descubriendo que me gusta la jardinería, que soy buena para la pintura, que disfruto la soledad. Estoy aprendiendo que puedo ser generosa sin ser explotada, que puedo ser cariñosa sin ser manipulada. Y estoy aprendiendo que la libertad más dulce es la libertad de las expectativas de las personas que nunca te valoraron realmente. Algunas personas me preguntan si extraño a Francisco, si me arrepiento de mis decisiones. La respuesta es no. No extraño la ansiedad constante de preguntarme qué crisis tendría que resolver hoy. No extraño la sensación de caminar sobre cáscaras de huevo, tratando de no provocar su ira cuando no podía darle lo que quería. Lo que sí extraño es la ilusión de que tenía una familia que me amaba. Pero las ilusiones, sin importar cuán hermosas sean, no pueden sostener una vida entera. La realidad es mejor que la ilusión. La realidad es que soy una mujer completa por mí misma,
que tengo valor más allá de lo que puedo dar a otros, que merezco respeto y honestidad en todas mis relaciones. Francisco me enseñó esa lección de la manera más dolorosa posible, pero al final fue la lección más valiosa de mi vida. Ahora, mientras el sol se pone sobre mi nueva vida, levanto mi taza de té en un brindis silencioso por la mujer que fui y por la mujer en la que me he convertido. Por primera vez en 64 años, estoy exactamente donde necesito estar, sola conmigo misma, en paz y completamente libre. Mi nombre es Isabella. Tengo 28 años y trabajo como mesera en un restaurante elegante del centro de la ciudad. Mi vida dio un giro inesperado hace 3 años cuando conocí a James, un exitoso arquitecto de 32 años. Nos conocimos cuando él vino a cenar al restaurante donde trabajo. A pesar de la clara diferencia en nuestros estatus sociales, nos enamoramos y después de un año de noviazgo, nos casamos. Sin embargo, su familia, especialmente su madre Victoria, nunca me aceptó. Victoria Thompson es una socialité muy conocida en la ciudad, viuda de un importante empresario y con una fortuna considerable. Desde el principio, dejó clara su desaprobación hacia mí. James, cariño, ¿realmente quieres casarte con una mesera? Piensa en el futuro de nuestra familia, fueron sus palabras cuando anunciamos nuestro compromiso. A pesar de su oposición, James se mantuvo firme en su decisión de casarse conmigo. Aunque esto causó tensión en su relación con su madre, él siempre me defendió. Después de la boda, Victoria mantuvo su actitud fría hacia mí. En cada reunión familiar, encontraba formas sutiles de menospreciarme, desde comentarios sobre mi ropa hasta insinuaciones sobre mi falta de clase. Oh, Isabella, ese vestido debe ser de una tienda departamental, ¿verdad? Es interesante tu elección, solía decir con una sonrisa condescendiente. A pesar de sus comentarios hirientes, seguí trabajando como mesera. No porque necesitáramos el dinero, James ganaba bien, sino porque amaba mi independencia y mi trabajo. Mis compañeros se habían convertido en mi segunda familia, y disfrutaba genuinamente servir a las personas. Este año, Victoria insistió en organizar la cena de Navidad en su mansión. James me advirtió que su madre planeaba algo especial, pero no me dio más detalles. La noche de Navidad llegó. La mansión estaba decorada de manera espectacular, con un enorme árbol de Navidad en el salón principal y decoraciones que probablemente costaban más que mi salario de un año. Todos los invitados eran de la alta sociedad, médicos, abogados, empresarios. Me sentía como un pez fuera del agua, especialmente cuando Victoria comenzó su ritual de regalos. Para mi querida amiga Margaret, este collar de Cartier, anunció Victoria, entregando una elegante caja azul. Para mi sobrina Catherine, un viaje todo pagado a París. Los regalos continuaron, cada uno más extravagante que el anterior. Cuando llegó mi turno, Victoria sonrió maliciosamente. Y para Isabella, bueno, querida, compré algo más, apropiado para ti. Me entregó una pequeña caja. Dentro había un delantal de cocina con la frase "la mejor mesera". El silencio invadió la sala. Algunas personas rieron discretamente, otras miraron hacia otro lado incómodas. Pensé que sería perfecto para ti, querida. Después de todo, debemos mantener presente nuestros orígenes, dijo Victoria con una sonrisa cruel. Sentí las lágrimas formándose en mis ojos, pero me negué a darle la satisfacción de verme llorar. James, que había estado inusualmente callado toda la noche, se levantó de repente. Mamá, ya que estamos intercambiando regalos, tengo un anuncio que hacer. Victoria sonrió, probablemente esperando algún anuncio que la complaciera. Isabella, amor mío, sé que has estado soportando mucho, comenzó James, tomando mi mano. Es hora de que todos sepan la verdad. James sacó un sobre de su chaqueta mientras toda la sala permanecía en silencio. Hace 6 meses, continuó, Isabella me dio el mejor consejo de mi vida. Me dijo que debería seguir mis sueños en lugar de vivir bajo la sombra de papá. Victoria se puso rígida al escuchar la mención de su difunto esposo. ¿De qué estás hablando, James? ¿Qué tiene que ver esta mesera con los negocios familiares? James sonrió, apretando mi mano con más fuerza. Gracias a Isabella, decidí vender mis acciones en la empresa familiar y usar ese capital para iniciar mi propio estudio de arquitectura. En solo 6 meses,
Hemos conseguido contratos con 3 de las mayores desarrolladoras inmobiliarias del país. Sacó varios documentos del sobre y los extendió sobre la mesa. Estos son los contratos. Proyectos por valor de más de $50 millones. Y todo gracias al apoyo de mi esposa, esa simple mesera, que según tú, mamá, no merece estar en esta familia. El rostro de Victoria se puso pálido mientras revisaba los documentos. Pero, ¿cómo es posible? ¿Vendiste tus acciones? ¿Las acciones que tu padre te dejó? Sí, mamá. Y fue la mejor decisión que he tomado. ¿Sabes por qué? Porque por primera vez en mi vida, estoy construyendo algo por mí mismo, no viviendo de la herencia de papá. Victoria se levantó bruscamente, su rostro enrojecido de ira. Esto es tu culpa, me señaló. Has manipulado a mi hijo para alejarlo de su familia. Antes de que pudiera responder, James intervino. No, mamá. Isabella nunca me pidió que vendiera las acciones. De hecho, cuando le conté mi plan, me advirtió que lo pensara bien. Fue mi decisión. Mentira, gritó Victoria. James, ¿no lo ves? Esta mujer te está utilizando. Primero te hace vender las acciones familiares. ¿Y luego qué? Te pedirá que vendas la casa también. Me levanté, incapaz de contenerme más. Señora Thompson, he soportado sus insultos durante 3 años. He aguantado sus comentarios despectivos, sus miradas de desprecio y sus intentos de humillarme. ¿Sabe por qué? Porque amo a su hijo. No su dinero, no su posición social, sino a él. La sala quedó en silencio. Incluso los invitados que antes habían reído con el regalo del delantal ahora parecían incómodos. Y para su información, continué, sigo trabajando como mesera no porque necesite el dinero, sino porque me enorgullece mi trabajo. Algo que usted claramente no entiende. Victoria se volvió hacia los invitados, buscando apoyo. ¿Están escuchando esto? Esta mujer ha corrompido a mi hijo. Pero para su sorpresa, Margaret, su mejor amiga y recipiente del collar de Cartier, se puso de pie. Victoria, creo que es hora de que abras los ojos. Tu hijo ha logrado algo extraordinario por sí mismo, y en lugar de estar orgullosa, estás actuando como una niña malcriada. Catherine, la sobrina, también intervino. Tía Victoria, he estado en el restaurante donde trabaja Isabella. Es uno de los mejores de la ciudad, y ella es conocida por su excelente servicio. No hay nada de qué avergonzarse. Victoria miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba perdiendo el apoyo de sus amigos más cercanos. James se acercó a su madre. Mamá, tengo otro anuncio que hacer. Sacó un segundo sobre de su chaqueta. Isabella está embarazada. Vas a ser abuela. El anuncio del embarazo cayó como una bomba en la sala. Victoria se tambaleó y tuvo que sentarse. Embarazada, susurró, su voz apenas audible. Voy a ser abuela. Sí, mamá, respondió James. Tienes 2 opciones ahora. Puedes seguir con tu comportamiento y perder la oportunidad de ser parte de la vida de tu nieto, o puedes recapacitar y formar parte de nuestra familia. Victoria permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo no sé qué decir, murmuró. Me acerqué a ella, tomando una decisión que sorprendió a todos, incluida a mí misma. Señora Thompson. Victoria, dije suavemente. Sé que no soy la nuera que soñó tener. No vengo de una familia adinerada, no tengo conexiones importantes, y sí, trabajo como mesera. Pero amo a su hijo con todo mi corazón, y este bebé que viene en camino es tanto su nieto como mi hijo. Si está dispuesta a intentarlo, me gustaría que empezáramos de nuevo. Victoria levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos. ¿Después de cómo te he tratado? ¿Después de todo lo que he dicho y hecho? El pasado es el pasado, respondí. Este bebé merece tener una familia unida. Los invitados observaban en silencio, algunos incluso secándose lágrimas discretamente. Victoria se puso de pie lentamente y, para sorpresa de todos, me abrazó. Lo siento tanto, Isabella, sollozó. He sido una tonta orgullosa y cruel. Por favor, perdóname. James se unió al abrazo, y por primera vez desde que lo conocí, vi a su madre sonreír genuinamente. Los meses siguientes trajeron cambios sorprendentes.
Victoria se transformó completamente. Comenzó a visitarnos regularmente, siempre trayendo regalos para el bebé. Incluso vino a cenar al restaurante donde trabajo, sentándose en mi sección y tratándome con el mismo respeto que a cualquier otro servidor. Un día, mientras limpiaba mi casillero en el restaurante, encontré el delantal que Victoria me había regalado en Navidad. Estaba a punto de tirarlo cuando ella apareció en la puerta de empleados. «No lo hagas», dijo suavemente. «Déjame arreglarlo». Tomó el delantal y, una semana después, me lo devolvió. Había sido modificado profesionalmente. Ahora decía, la mejor hija, esposa y madre. «Espero que esto compense un poco mi error», dijo con una sonrisa tímida. 6 meses después, di a luz a una hermosa niña. La llamamos Victoria, en honor a su abuela, quien lloró de felicidad al escuchar el nombre. El estudio de arquitectura de James continuó creciendo. Eventualmente, me uní al negocio como gerente de relaciones públicas. Resulta que mis años como mesera me habían dado habilidades invaluables para tratar con clientes y manejar situaciones difíciles. Victoria vendió su mansión y compró una casa más pequeña cerca de la nuestra. «Quiero estar cerca de mi nieta», explicó. «Las grandes mansiones son para personas solitarias que necesitan llenar espacios vacíos con cosas materiales. Yo prefiero llenar mi vida con amor familiar». En la primera Navidad después del nacimiento de la pequeña Victoria, organizamos la cena en nuestra casa. Fue una celebración mucho más modesta que la del año anterior, pero infinitamente más cálida y significativa. Durante la cena, Victoria se puso de pie para hacer un brindis. Hace un año, cometí el error de juzgar a alguien por su trabajo y su origen social. Estaba tan equivocada. Mi nuera me enseñó que la verdadera clase no tiene nada que ver con el dinero o el estatus social. Tiene que ver con el corazón, con la capacidad de perdonar y con la fortaleza para mantenerse fiel a uno mismo. Isabella, gracias por no rendirte con esta vieja terca y por darme la oportunidad de ser parte de esta hermosa familia. Mientras observaba a mi suegra sosteniendo a mi hija, pensé en cómo la vida da vueltas. A veces, las personas que más nos lastiman pueden convertirse en nuestros mayores aliados. Y a veces, mantenerse firme en quien eres, a pesar de las críticas y el desprecio, puede llevar a los cambios más hermosos. James tomó mi mano bajo la mesa y la apretó suavemente. No necesitábamos palabras para comunicarnos. Ambos sabíamos que habíamos ganado algo mucho más valioso que cualquier fortuna material, una familia verdaderamente unida. El delantal modificado ahora cuelga enmarcado en nuestra sala de estar, como un recordatorio de que el amor y el perdón pueden transformar incluso los gestos más crueles en símbolos de unión familiar. Y sí, todavía trabajo medio tiempo como mesera en el restaurante. No porque lo necesite, sino porque me recuerda de dónde vengo y lo lejos que he llegado. Cada vez que alguien me mira con desprecio por mi trabajo, simplemente sonrío, pensando en cómo una simple mesera logró transformar no solo su propia vida, sino también el corazón de una suegra millonaria. Como dice el viejo refrán, el dinero no puede comprar la clase verdadera. Y a veces, las mejores lecciones de vida vienen servidas en un delantal de mesera. Gracias por ver mi historia. No olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.